Hola nuevamente, aquí estamos para seguir estudiando lo que es el santuario y para este tema vamos a hablar de el altar de los sacrificios, no sin antes invitarles a que podamos tener una palabra de oración. Padre, queremos pedirle en esta hora que su Espíritu sea con nosotros para entender su palabra y vivirla de acuerdo a su voluntad. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del altar de los sacrificios es cuando inicia, podríamos decir, la redención del ser humano. Recuerden que cuando el pecado entró, hubo un quiebre, hubo una separación entre Dios y el hombre. Y esa separación la generó el pecado, generó una brecha. Entonces, ¿cómo volver a construir ese puente, esa conexión, esa relación destruida por el pecado? Eso solo se iba a dar a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y el altar de los sacrificios lo ejemplifica. En Éxodo 27, 1 al 8, encontramos cómo era el altar de los sacrificios. Dice la lectura: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar, cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Entonces podemos observar de qué material: de madera de acacia, de bronce, y era cuadrado. Tiene su aplicación, que en otro seminario estaremos hablando el por qué se ocupó madera de acacia, el por qué se ocupó el bronce. Y esta era la forma, una ilustración de cómo era el altar. Era ahí donde se sacrificaba y se quemaba el animal que moría de una forma inocente por el pecado de, valga la redundancia, de un pecador. Ahora, ¿por qué es importante el altar del sacrificio? Es importante porque en el altar del sacrificio encontramos varias verdades, como cuáles. Una gran verdad es que la severidad, la justicia de Dios hacia el pecado. Dios no transige, no convive con el pecado. Pero también encontramos la misericordia de Dios hacia el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador era perdonado de su pecado, aunque tenía que morir alguien por ese pecado. Entonces Dios siempre ha manifestado amor hacia el pecador. Eso quiere decir que no importa lo que usted y yo seamos o hayamos hecho, Dios muestra su misericordia hacia el ser humano y no desea que nos perdamos. Por eso es que el altar del sacrificio me muestra que hay un Dios que es justo, pero también es misericordioso. También podemos encontrar que en el altar del sacrificio vemos que la ley de Dios es inmutable, porque cuando el hombre desobedeció la ley, el mandato que Dios le había dado, entonces era más fácil, creen, cambiar la ley y que el hombre entonces no viviera sujeto a la condenación. Desde el punto de vista humano, quizás era para el ser humano más fácil cambiar la ley.
Pero aquí encontramos que el altar del sacrificio me muestra que la ley de Dios es inmutable, que era necesario que el Hijo de Dios, que Jesús muriera para que el hombre fuera justificado. Entonces él no podía cambiar la ley de Dios. Era mejor, o no era mejor, era necesario que Jesús muriera a cambiar la ley. Entonces la ley de Dios es inmutable, no cambia. Y eso me lo demuestra el altar del sacrificio. También en el altar del sacrificio podemos encontrar que la redención del hombre tiene un valor altísimo, un costo infinito. ¿Por qué? Porque ahí muere Jesús, el Hijo de Dios, un precio inestimable que todo el universo no tiene cómo poder pagar eso, mucho menos el ser humano. También en el altar del sacrificio encontramos que para tener acceso a Dios solo podemos hacerlo a través de Jesús, aceptando el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Son verdades que encontramos. Otra de las cosas que podemos considerar importante el altar del sacrificio lo encontramos en 1 Corintios 1, 18 y 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vean que la cruz donde Jesús murió, símbolo del sacrificio de Jesús, le es locura a los que se pierden, pero a los que creen en el sacrificio de Jesús es poder. En otras palabras, el sacrificio de Jesús da el poder, Dios da el poder. Aquel que cree, aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal, aquel que acepta ese sacrificio y por fe acepta a Jesús para que Él sea su Salvador, entonces Dios da el poder de libertar a ese individuo de la condenación y de la esclavitud del pecado. Es otra verdad que encontramos en el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio, entonces, Dios inicia lo que es la restauración, la redención o la renovación del ser humano. Si usted y yo llevamos vidas donde el pecado nos ha esclavizado, donde el pecado nos está destruyendo, déjeme decirle que tenemos que ir y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y al hacer eso, allí inicia la redención. Ahí inicia la restauración. Por eso es importante el altar del sacrificio. En Romanos 5:1 y 2 dice también por qué es importante el altar del sacrificio, o mejor dicho, el sacrificio de Jesús en favor del ser humano. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué importancia tiene el altar del sacrificio? Es que gracias al sacrificio de Jesús, usted y yo podemos tener acceso al trono de la gracia de Dios y tener paz para con Dios. En el altar del sacrificio se inicia el proceso de la redención. Otra situación importante del altar del sacrificio lo encontramos en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que encontramos en el altar del sacrificio, que usted y yo, no importa lo malo que seamos, no importa lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo, si aceptamos a Jesús, somos justificados por su gracia. Qué gran verdad que llena el corazón del ser humano de esperanza. Ahora, ¿por qué es importante también? Porque en 1 de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En 1 Pedro 2:24 podemos encontrar que el altar del sacrificio, el sacrificio de Jesús, ese evento tan trascendental,
nos da a nosotros el poder para vivir en la justicia. Cuando usted y yo aceptamos eso. Ahora, ¿por qué es importante? Otra de las verdades. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Y a dónde se derramó esa sangre? En la cruz del Calvario. Que en el altar del sacrificio también se derramaba la sangre, se asperjaba la sangre. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a eso tenemos acceso al trono de Dios. Otra verdad importante del por qué el altar del sacrificio es indispensable en la salvación del ser humano es que el sacrificio de Jesús es el inicio del camino de la redención del ser humano. Si usted y yo somos pecadores y no podemos salir de la condición pecaminosa, tenemos que iniciar aceptando el sacrificio de Jesús o aceptando a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esto también nos hace pensar que el pecado trajo la muerte al separar al ser humano de Dios y trajo la condenación eterna, pero gracias al sacrificio de Jesús se trajo la esperanza, porque por medio de ese sacrificio el hombre vuelve a tener la oportunidad de liberarse de la maldición del pecado y de la condenación del pecado, porque a través del sacrificio de Jesús el hombre, el ser humano, es justificado. El pecador es justificado. Y al ser justificado, es justificado porque gracias al sacrificio de Jesús, el hombre alcanza perdón. Es interesante esta otra gran verdad. ¿Y qué hace el sacrificio de Jesús? Oigan, ya vimos por qué es importante. Ahora, ¿qué hace? Fíjense que el sacrificio de Jesús nos muestra a los seres humanos y al universo entero que el pecado trae muerte. Y solo el sacrificio de Jesús trae salvación. También que al ver esta gran verdad, ¿qué es lo que trae? Preguntémonos hoy, ¿qué debo hacer para iniciar esa redención? ¿Quiere usted ser restaurado? ¿Quiere usted cambiar? Es el momento de hacer un alto en la vida y decir, ¿qué hago con mi vida? Y cambiar. ¿Quiere usted que Dios le restaure su vida, lo redima y le dé paz en su corazón? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Miren, 1, creer en Jesús como mi Salvador personal. 2, ¿qué debo de hacer? Aceptar el sacrificio de Jesús como el único medio para alcanzar la salvación. Y 3, reconocer que soy pecador y que necesito de un Salvador. Cuando nosotros hagamos estas 3 cosas, entonces va a comenzar lo que es la redención, la restauración de la vida o de mi vida espiritual, y sobre todo aparecerá la esperanza bendita de una vida eterna cuando Jesús regrese por segunda vez a esta tierra. Que Dios les bendiga y que puedan tener un bendecido día.